Oye, antes de empezar, bueno, la mayoría lo conoceréis. ¿Tú resides fiscalmente En Portugal. en Portugal? Es asesor fiscal internacional, es un crack, ahora vais a conocer su mente, es muy técnico, es increíble. Pero antes de empezar, quiero preguntarte, Alex, ¿es cierto que fuiste tú el que cambió, el que cambió la residencia fiscal a Portugal al hermano de Pedro Sánchez? Lo cree mucho la gente, pero yo he sido objetor de conciencia, ayudo a mucha gente, pero si eres socialista, preferiré que no. Prefiero no lo llevar, ¿no? Sí. Decir, Gracias. bueno, creo que va a gustar, ¿eh? Esta ponencia, no sé por qué, tengo la sensación de que va a estar guay. No traigo nada preparado, me has dicho que... No, ha sido... De hecho, quedamos para hacer como una preparación y hablamos de todo menos la preparación. Y de hecho, a la hora y media iba él conduciendo, poniendo el teléfono. No lo cuentes. No lo cuento. No pasa nada, pero... ¿Sí o no? No, que acabé, o sea, yo venía de Portugal a Madrid a una reunión y ya que venía para Valencia. Y vamos a hacer una charla de media hora, acabaron siendo dos, ¿Dos tres. horas? Sí. Y bueno, yo tenía que ir a Madrid y cuando vi la señal de los picos de Europa le dije, Javi, creo que me he confundido y me he tirado 2 horas para el norte, acabé casi en Hostia, Asturias. Y dices, estoy en León. Sí. Bueno, Pues es que uno se lía a hablar. es por eso de disfrutar gratis de las Claro, carreteras. Claro. Es La decir, verdad que estaba muy a gusto. De lo que financiáis los demás. Claro, porque todas esas carreteras las estás usando pero no las pagas, ¿eh? Claro, gratis. Gratis, todos aquí pagándote las carreteras, macho, Bueno. ¿y tú te crees? Las pago en Portugal, que también son buenas. Sí. Sí, hay carreteras, y en Andorra también. ¿Y hospitales y todo eso tenéis también? Flipas, hay varios. Sí. Sí. No son curanderos ahí que la gente va y... A ver los hilos, pero hay hospitales también. Ah, vale, ostras. Sí. Qué bueno. Oye, interesante, no sé, igual aquí podrían aplicar algo No así, digo ¿eh? porque al final es cierto que en mi gremio, cuando tratas con perfiles del resto del mundo, casi todo el mundo cree que tiene la mejor sanidad del mundo y las mejores infraestructuras, me refiero. Al final es algo que nos han contado toda la vida desde pequeños y dices tú, pues bueno, pues algo que te repiten muchas veces acaba siendo cierto por mera repetición y quizás no es tan así. Totalmente. Vamos a centrarlo mucho. Tú eres asesor fiscal internacional, experto en internacional. Si quieres, cuenta el origen muy rápidamente para el que no te conozca, en el que Vale. tú estabas en una asesoría, ¿no? Correcto. Pero no te motivaba, ¿por qué motivo? Sí, bueno, yo me he criado en una asesoría, yo correteaba por una asesoría de pequeño, los empleados me han visto crecer, amigos de mi padre que venían a comer, que son clientes, o sea, yo he mamado eso siempre desde niño. Entonces, aunque he hecho diferentes emprendimientos y empecé más en el área financiera que fiscal, en 2018, la crónica de una muerte societaria anunciada, que era la jubilación de mi padre. Nosotros somos 3 hermanos, mis 2 hermanos mayores habían estado 1 año y se marchó, el mediano 1 año y se marchó, y bueno, en 2018 se me sentaron, oye, papá se jubila, hay que hacer algo, ya sé que los hermanos no queríais continuar con esto, pero bueno, a ver si encontramos alguna fórmula en la cual tú puedas continuar con tus emprendimientos al mismo tiempo que le damos continuidad a esto. Al final hay muchas familias que comen de eso y es importante. Con la mejor intención del mundo y deseando que funcionase, en 2018 acepté y ya me metí de pleno en algo que antes era medio paralelo, ya profundicé completamente. Bueno, por supuesto traigo mucho background académico en este área. ¿Y qué pasa? Que la labor, he estado hablando mucho con Pedro Martos y tenemos experiencias muy similares y comentaba, ¿no? Es que todos los despachos vivimos lo mismo. Y es que al final en España a mí había 2 cosas que me chirriaban mucho. Lo digo para que también entendáis a vuestro asesor en muchas ocasiones. Una de ellas es que bajo las reglas de juego del sistema tributario español no hay tanto que hacer. Y requiere mucho estudio de casos complejos para conseguir ahorros muy pequeños. Y eso es un poco frustrante. Y también sabes que no vas a poder cobrar más de lo que ahorras a la persona. Entonces, pues tampoco es muy... O sea, te veías en un punto en el que lo que le ahorrabas al cliente, por una parte, se lo cobrabas tú por tu servicio. Si me va a llevar 10 horas de estudio, que si te puedo optimizar vía reserva de capitalización, amortización anticipada, no sé qué, lo que sea, para ahorrarte un 2%, 3% adicional, pues tampoco justifica que luego te cobre un señor ticket. Y luego está el otro lado, que es el hecho de que es muy desagradecida la profesión, en el sentido de que el cliente no está enfadado contigo, está enfadado con Hacienda, pero no tiene Hacienda delante, te tiene a ti. Y quien día tras día se levanta
va a la oficina a veces a escuchar, bueno, mala energía en general. Y yo me pregunté, ¿quiero esto en mi vida? Y claro, teniendo el acceso privilegiado que yo tenía en una asesoría que además, cuando un cliente crece mucho y se escapaba de escala, pues se lo derivamos a un Garrigues de turno, bueno, a un Garrigues de turno, a Garrigues, Garrigues Vigo, y por tanto tenía mucha cercanía con ellos. Entonces tenía el privilegio de la asesoría y de Garrigues. Y empiezo a decir, ostras, yo soy vigués. ¿Qué es esto del NHR en Portugal? ¿No? ¿Cómo que hay un régimen que permite un tipo de rendimientos al 0%? Que me queda 25 minutos de casa. ¿Qué es esto? Pregunto en Afinso, pregunto en Garrigues. La gente no... De aquellas, 2018, 2019, la gente no le sonaba mucho. Oye, ¿y esto de Estonia, Dubái, LLCs? A mí no me preguntes, a mí pregúntame del IVA trimestral. Y dije yo, ostras, si yo con este acceso privilegiado no estoy consiguiendo dar con las respuestas, a lo mejor con lo que he dado es con un nicho bestial y con un océano azul tremendo. Entonces comencé a estudiar cada vez en más profundidad, 18, 19, y en el 20 con la pandemia no fue algo profesional, fue una especie de apertura de ojos de cara al Estado que me hizo comprender que la fiscalidad es mucho más transversal que solamente impuestos. Es también una forma que tiene el Estado de pues, mantenerte en el redil, digamos. Entonces, la suma de todo lo que vengo contando me hizo decir, pues mira, me voy con lo opuesto, dejé el trabajo, bueno, el trabajo de la empresa familiar, ¿sabes? Siempre puedes volver, pero con el rabo entre las piernas, humillado, o sea, en realidad, a poco ego que tengas no puedes volver. Y ese quemar los puentes y marcharte es lo que te hace decir, vale, cuando ya no tienes a dónde volver, ahí es cuando las cosas funcionan, porque solo pueden funcionar. Y a partir de ahí el resto del camino ya lo conocéis. Vamos a hablar muchísimo sobre inmobiliario, porque estamos aquí con unas 600 y pico personas. Esto de la Agenda 2030. Eso es horrible, eso no sé quién lo ha hecho. Yo sí que sé. Lo cambiaron, ¿no? El año pasado era otra cosa. Era, no sé, ahora contaminan las tapas y el año que viene será otra cosa. No sé, cuando yo era pequeño era la capa de ozono, después era el papel de los árboles, que ahora ya se puede hacer todo de cartón. Sí, Entonces, luego ahora los bueno, coches a 130, luego a 110, o sí, cada año como van innovando. sí. Están ahí. Coche eléctrico, ahora empiezan ya a hablar del hidrógeno, bueno. No estoy aquí para eso, tampoco me tires. Es verdad. Vamos a hablar de inmuebles, que es lo que le interesa a esta gente que está por aquí. Han venido al evento Libertad y vamos a hablar sobre todo de fiscalidad inmobiliaria. Dentro de que la fiscalidad inmobiliaria, pues bueno, ahora nos comentarás, pero... Dilo tú, que las noticias malas. Bueno, que es más complicado, ¿no? Al ser presencial es una tributación donde está el inmueble y no donde reside la persona. Correcto. Ahora lo dirás tú mejor, pero vamos a tratar diferentes casos, ¿no? En los que si tenemos un inmueble en España y estamos residiendo en España, o incluso dentro de comunidades autónomas y diferente trato, o diferentes países residiendo fuera de España. O incluso personas en España que tienen inmuebles fuera, cómo es la tributación y de qué forma la podemos optimizar. Así que, si te parece, empezamos por lo que eres fuerte. Vale. Países, imagínate que alguien tiene 5 inmuebles alquilados en España, por ejemplo, Vale. y decide cambiar su residencia fiscal a otro país. ¿Cómo le afectaría este cambio? Depende. Bueno, creo que va a ser la palabra. Podríamos hacer un reto que cada vez que diga depende, tiene que hacer algo aquí, algún baile o algo, pero yo creo que un Barbie, ¿no? Por ejemplo. ¿Ellos o yo? Tú, claro, tú. ¿Yo? Yo no sé hablar sin decir depende, o sea, me voy a poner fuertísimo. Ya llevas 2, ¿eh? Vamos anotando y luego en el descanso que lo haga. No, te entiendo, dime. ¿Cuál era la pregunta, perdón? El cambio de residencia, si te vas a otro país, dependerá del país, ¿no? Depende del país al que te vayas. No tanto como para cualquier otro negocio que no sea la fiscalidad inmobiliaria. Es decir, los que me hayáis escuchado por internet o por redes, me habréis escuchado dar soluciones mucho más exóticas de las que vamos a hablar aquí hoy. Porque la cuestión de los inmuebles es mucho menos optimizable de lo que lo es pues, un negocio online o de lo que lo es una inversión financiera. Entonces, ¿qué sucede? Que los inmuebles tributan, que es lo que venías diciendo tú, allí donde están situados. Esto quiere decir que tributan por obligación real y no obligación personal. Si fuera obligación personal, al moverme yo, tributo con las reglas de aquí. Si me muevo aquí, tributo con las reglas de aquí. Al ser real, da igual por donde me mueva, que el inmueble está en España, tributa en España. Entonces, el listado de países que normalmente doy para un inversor, para un emprendedor, no es la misma de la que voy a hablar ahora. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de optimización fiscal de inmuebles, explicado en términos internacionales, solo hay 2 posturas, dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. Luego,
Depende. No, libremente Que dilo. después hay... Id anotando vosotros cuántas Después son. va ramificando, pero hay como dos grandes huecos. Si Ok. estás en la Unión Europea, te marchas y tributas igualmente en España por un impuesto que algunos no conocéis hasta que os marcháis, que es el IRNR. Se parece al IRPF, impuesto sobre la renta de los no residentes. Ujú. En ambos casos tributas por este impuesto. ¿Qué pasa? Que si vives en la Unión Europea tributas al 19 por los inmuebles que tengas en España, y si vives fuera de la Unión Europea tributas al 24. Esto puede parecer una diferencia trivial de un 5%, pero no lo es, porque el 19, y esto es muy importante que lo tengáis claro, sobre todo los que valoráis Andorra o los que valoráis Dubái o Latinoamérica, es el 19 sobre beneficios, si estás en la Unión Europea, es decir, yo, residente en Portugal, mis inmuebles en España tributan al 19%, bueno, si lo estuviera en la persona física, pero si estuviera fuera de la Unión Europea, no es que tributa el 24, es que tributa el 24 sobre ingresos, no sobre beneficios. Esto cambia. Que en realidad puede ser más del 50% de los ingresos. Sí, sí, O sea, de los beneficios. como ¿no? tengas poco margen, realmente estás perdiendo dinero con los impuestos. Ujú. Entonces, ¿qué se suele hacer aquí? Bueno, pues si estás en la Unión Europea, pues sin ningún problema, donde tú estás en el tramo del 47, te bajarías al 19. Es decir, que hablábamos del NHR y demás. Y es el 19 sobre los beneficios, ahí sí. Correcto, correcto. Entonces, imagínate, si tú te fueras a Portugal, aún sin el régimen difunto NHR, ¿Vale? seguirías teniendo un ahorro muy sustancial porque bajarías del 47 al 19. Entonces, incluso sin régimen fiscal especial puede ser interesante. Ahí está muy claro. El problema es cuando estás fuera de la Unión Europea, que ahí es donde dices, vale, tengo los inmuebles yo, la persona física, si los alquilo en cualquiera de los formatos, voy a tener que tributar al 24% sobre income, sobre ingresos, y por tanto no me interesa. Dos opciones aquí. Una de ellas, contrato de explotación con una empresa tuya, que abiertamente se lo cuentes a Hacienda. De esa manera tú le haces un alquiler que no puede ser demasiado bajo, lógicamente, siempre hay que ajustarlo más o menos a criterios de mercado, aunque esto es amplio. De tal manera que pues, tú le cobras, pongamos, pues 800 euros a tu empresa mediante un contrato de explotación que no va a tener reducciones, y esa empresa es la que sí va a explotar ese inmueble y sí va a tributar un 23 o un 25 sobre beneficios. Ujú. Es importante que en ese contrato de explotación hagas constar que los máximos gastos posibles los va a asumir el arrendatario o el explotador, Ajá. porque él los va a deducir y tú no los vas a deducir. Claro. De esta forma también, o sea, la empresa a la que se lo alquilas, que sea tuya, ¿se puede acoger a la bonificación esta de tener más de 8 Sí. inmuebles? Es una empresa normal. Vale. Es una persona normal, propietaria de un no residente. Ujú. Y hasta ahí tiene alguna particularidad burocrática de que hay que nombrar un representante. Historias, te lo hace el asesor. Lo importante es tener claro esto, que los que se vayan a Andorra a lo mejor van a necesitar una empresa de explotación si quieren optimizarse fiscalmente. La otra opción es la que a mí más me gusta, pero que no siempre es viable, y es aportar tus inmuebles a una sociedad. Esto puede ser caro al punto de hacer inoperativa la operación, valga la redundancia, o puede salir casi gratis. Y esta es la importancia de cualquier tipo de movimiento societario, meterlo por el conducto adecuado, porque muchas veces hay varios, cada uno con sus pros y sus contras. Entonces, aquí hay una cosa que se llama régimen de neutralidad fiscal, que lo que te permite es, si tú compraste un inmueble en 100, hoy vale 200, bendito problema también, que puedas aportarlo por valor de 100.000, de tal manera que no tributas la ganancia. La difieres, en cierto modo, porque pasa a tu empresa. Vale. Pero esto es gratis, no tienes que tributar por eso. Si tú aportas un inmueble a secas, vas a tributar como si lo vendieras, que es lo que explicaba Pedro ayer. Claro. ¿Cuál es el problema o cuál es, mejor dicho, el requisito para acogernos a esta neutralidad fiscal? Que el inmueble, y esto es donde la mayoría de los clientes que me encuentro en consultoría, donde se dan cuenta de que no pueden hacer esto que digo, es cuando no están afectos a una actividad económica. Si tienes uno o dos, es muy complicado que vayas a poder aportarlos gratis, pero a poco que tengas, si son de larga duración, el número que no está escrito en ninguna parte, es un poco a nivel de consenso, jurisprudencia, experiencias de asesores y demás, en torno a los 8 o 10 inmuebles, esos vas a poder aportarlos gratis a una sociedad. Si tienes menos, probablemente no, salvo que se vea claro que hay una actividad económica. Si tienes solo 4, pero son vacacionales puros y duros, pues entonces está claro. Es como lo que hablaban ayer los compañeros de la patrimonialidad y del empleado jornada completa, de si el administrador sirve. Todo eso, si cumple esos requisitos, es que hay una actividad económica, es que podemos aportar
esa actividad económica como capital a una empresa. Ujú. De esa manera te puedes marchar tú a donde quieras, que eso va a tributar como empresa. Y dices, pues valiente mierda, que me marche yo a, pongamos, no sé, Panamá, por decir uno hiriente, y lo que me queda en España tributa al 23-25. Digo, bueno, mejor 23-25 sobre beneficios que 24 sobre ingresos, pero es que luego tú estás en un país optimizado y tú haces cosas para tu negocio. Claro. Cóbraselas. A la empresa que lo gestiona. El trabajo que tú... No, a tu propia empresa. Ajá, vale. O sea, la gente tiene mucho miedo a las operaciones vinculadas. Y dice, no, ¿cómo lo voy a hacer yo a mi propia empresa o entre mis empresas? Y digo, es lo más normal del mundo. Lo que no puedes hacer es, como yo tributo 0 en Panamá y mi empresa de cada 1.000 euros se ahorra 250, entonces le voy a cobrar 10.000, ¿no? Y me ahorro 2.500. Vale, ahí es donde no podemos... Sin pasarse, ¿no? Algo Claro. dentro de la lógica. Criterios de mercado, precios de transferencia, o sea, cosas lógicas y normales. ¿Qué servicio podríamos facturarnos, por ejemplo, en concepto de qué? Pues si haces alquiler vacacional y tú tienes, pues, yo qué sé, imagínate que tienes como vía de entrada Booking Airbnb, pero luego tienes un sistema de fidelización muy solvente o de captación por otras vías, tienes tu funnel, imagínate, y ¿cuánto cobra Booking de comisión? 18, ¿no? O 16, 15, del 15 al 18, depende si lo cobra uno o otro, ¿no? Bueno, 18. pues si tú consigues alquileres para tu empresa, es razonable. Tú como funneler, digamos, en este ejemplo que estoy poniendo, tiene mucho sentido que le cobres un 15%, Ujú. por ejemplo, De acuerdo. y luego otras diferentes vías que puedas tener. O sea, no cobrarle el 80% y dejar un beneficio ridículo porque te Correcto. van... Ujú. Pero para que la gente entienda también cómo funciona esto, lo de precios de mercado es una cuestión de prueba. Entonces, imagínate, si Booking mañana duplica las comisiones, tú te vas a poder, con muchas comillas, amparar en eso y aumentar ese tal. ¿Qué pasa? Que es una erosión y, por tanto, pues tienes que hacerla muy piano, Claro. la verdad. Hay mucha gente que nos está viendo en directo, que no han podido venir aquí presencialmente a Valencia y nos están viendo en directo, que lo más probable es que, bueno, me consta que muchos son de fuera de España y probablemente toda esta información que estás dando les puede interesar mucho. Y por aterrizarlo un poco, alguien que esté dentro de la Unión Europea, es decir, que no esté ni en Andorra ni en Suiza, ¿no? Bueno, Suiza no está en la Unión Europea, pero está en el Espacio Económico Europeo y sí que entra, lo vale. que hablemos de Unión Europea cuenta Suiza. Vale, por ok, matizarlo. vale. O sea, Andorra sería la que no. Sí, Andorra no y poco más. Vale. Entonces, si estuvieras dentro de un país dentro de la Unión Europea, tributaríamos el 19% sobre los beneficios, sin embargo, no tendríamos la bonificación del 50%, la exención del 50% por alquiler tradicional, ¿no? Sí la tendríamos desde, no sé si es el 22, antes no la había, te salías y solo los residentes españoles la tenían, pero una sentencia del Supremo, la puedo buscar, no sé si es del 21 o del 22, lo que ha dicho es, oye, mira, estamos en la Unión Europea, espacio común, bla, 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 no puedes perjudicar a un ciudadano residente en otro país de la Unión Europea versus un nacional. Entonces, yo, por ponerme yo de ejemplo, como persona que vive al lado de España, pero fuera de España... Cuéntalo, que tu ventana de tu casa... ¿no? Bueno, sí, o sea, yo no veo el suelo en el que tributo, yo veo el otro. El cabrón se ha puesto, vive justo al límite en Portugal para ver todos los días a los que sí pagamos impuestos. Algún día. Yo me lo imagino como Mufasa, ¿sabes? Algún día rollo, mira, hijo, allí hay una cosa que tú no conoces, que se llaman impuestos. Es muy bueno, me encanta. Oh, a ver, es la verdad que es llamativo y es incluso un poco hiriente, ¿no? Cuando lo dices para Hacienda, pero bueno, al final las reglas son las que son, yo las cumplo y es lo que hay en ese sentido. Totalmente. Pero sí que cabe la reducción del 50 a 90%, que antes era del 60 fijo, ahora es del 50 al 90, y otra que, salvo que se me haya escapado, nadie ha mencionado, y es que la bonificación por reinversión en vivienda habitual también aplica. Sí, incluso no siendo residente fiscal español. No es que aplique no siendo residente fiscal, es que además aplica cuando tu siguiente vivienda habitual no está en España. Sí. Es decir, ha sido mi caso. Compro un inmueble por X, lo vendo muy bien, con un buen profit, compro mi vivienda habitual en Portugal, lo acojo a este tema. Además, cuando me pasó a mí, estaba la sentencia salidita del horno como para mí. O sea, ¿te marchas? Qué bueno. Hay una carta del Supremo, toma. Ostras, qué bueno. Y te ahorró un dineral, la verdad.
Vaya, ¿cómo está ahora el tema de si quisieras volver? Por aterrizar esa parte también, si quisieras volver, el tema de la Golden Visa, ¿no? ¿Se ha modificado recientemente? Sí, aquí hay mucho equívoco porque o sea, la gente confunde mucho el permiso de residencia con la residencia fiscal. Vale. Vale, cualquier visado es un permiso, una posibilidad de residir, sin implicaciones fiscales impositivas en ese sentido. Entonces, lo de la Golden Visa pues era algo que podía utilizar un ciudadano extracomunitario, un ruso, un brasileño, un americano, para, comprando un inmueble de $500,000, tener acceso a España. Pero intuyo que me estabas queriendo preguntar por la ley Beckham. Perdón, sí, la ley Beckham, correcto. O sea, una persona que se haya ido afuera, ¿Sí? como tú, un exiliado fiscal, ¿no? Y decida, oye, es que a mí ahora ya me interesa volver, Uh-huh. pero que evidentemente no vas a volver con la imposición fiscal de ahora, ¿no? No. Sospecho que no. Y con una diana a la espalda, no, que va. No. No, la ley Beckham es lo que te hace, es de esas cosas que te hace darte cuenta del país bonito que tenemos. Porque desde que se flexibilizó la ley Beckham, lleva existiendo desde 2004, creo que es. Bueno, la defino muy rápido Sí. porque va a tener más sentido la explicación. Es un régimen fiscal especial temporal. Si a alguno le suena el que disfruto yo en Portugal, el NHR, pues es una cosa muy parecida. El NHR son 10 años de régimen fiscal, la ley Beckham son 6. Ambos te permiten tributar al 20% si es Portugal, al 24% si es España con la ley Beckham, tus rendimientos del trabajo generados dentro del país. Pero otro tipo de rendimientos, los rendimientos, por resumir mucho, pasivos, dividendos, intereses, ganancias patrimoniales, royalties, incluso comisiones, trabajos realizados fuera del país, eso tributa, se declara al 0% potencialmente. Digo potencialmente porque no el 100% de las casuísticas van al 0, pero en líneas generales van al 0. Es decir, que, cuento mi caso porque es hiriente, pero sirve para extrapolarlo al resto. Me crío en Vigo. Me mudo 25 minutos al sur, durante 10 años, tributo menos que en Andorra. El requisito para poder acogerte a la ley Beckham es haber estado 5 años fuera de España y luego un requisito profesional que me aseguro de cumplir. Entonces, vuelvo a España y tengo otros 6 años tributando al 24 unos rendimientos, al 0 otros, que los gordos son al 0, claro, lógicamente. Entonces, son 16 años en los mismos 30 kilómetros cuadrados. Y luego te vas a otro, por supuesto, no te vas a quedar. Sí, al cabo de 16 años ya, aquí sí que os voy a dar un atisbo de esperanza, y es que cuando tu patrimonio ya está consolidado, cuando tienes una cierta complejidad societaria, tienes varias sociedades, diferentes modelos de negocio, si trabajas diferentes jurisdicciones, pues ya la panacea, ahí es donde sí, sin régimen fiscal y viviendo en España, puedes disfrutar de una tributación moderada. Entonces hay que apretar hasta llegar a ese punto. De hecho, un camino que ahora que llevo ya bastantes años estoy viendo recorrer a algunos clientes es el me voy, me capitalizo porque tengo el doble de renta disponible cuando no te quitan la mitad. Entonces ahí crecen y vuelven a España y cuando puedes vivir de rentas del capital, pues el tipo máximo es del 28%. Con 200.000 euros al año tributas al 23%. Claro. Sin seguridad social, porque son renta del ahorro, no necesita esto. Entonces, leches, pues 200.000 euros al año al 23%, pues... Está genial. Sí, ya no duele tanto. Sí. Vamos a... porque, mucha gente pues dirá, no, pero es que a mí me encanta España, yo quiero vivir aquí, aunque me claven el 54% en Comunidad Valenciana, yo soy feliz y... Es que además tenéis aquí un dudoso récord, ¿eh? ¿Verdad? En ITP, en Comunidad Valenciana... ¿En ITP también? En ITP es el máximo de España, el 10. Pagamos el 10 junto a Cataluña, creo que es el más caro. Y junto a Galicia. ¿Y Galicia también? No, en vivienda es el 8. El 8, vale. Sí, ahí sí hay algún... Sí, verdad, sí. A ver cómo queda. Pero para los que decidan, oye, yo no me quiero ir fuera, me da mucha pena, o al menos por ahora voy a estar 5 o 10 años más y tengo inmuebles aquí, cuéntanos un poco si los ha comprado como persona física, si los ha comprado como empresa, o incluso si los compra como persona física y monta una empresa para realquilárselos y que los explote esta. ¿Qué manera hay de optimizar la inversión inmobiliaria para una persona que decida residir en España? Pocas. No, algo hay. A ver, aquí cuando comenzamos, cuando hacemos nuestras primeras inversiones inmobiliarias, yo siento que hay un factor mucho más relevante que el mío, que el fiscal, y es el acceso a financiación. Entonces, el conseguir una financiación a un porcentaje mayor, a un tipo de gravamen menor, va a ser mucho más valioso
que poder ahorrar impuestos en los rendimientos que poco a poco, año tras año, nos va a ir dando ese inmueble. Entonces, el factor financiación, cuando somos pequeños, ojo, lo pondría, bueno, el factor financiación siempre es vital, pero cuando somos pequeños lo pondría por encima del fiscal. Entonces, me inhibo en esa pregunta y digo que ese es el factor decisional más importante. Vale. También hay otro. Yo os voy dando factores y luego cada uno tendrá su propia ecuación de sus circunstancias personales. Pero, por ejemplo, decía antes que si tienes solo 2 o 3 inmuebles no vas a poder aportarlos a una sociedad el día de mañana. Entonces, si ya llegas con capital y sabes que vas a tener más de 1 o más de 2, a lo mejor es bueno que los compres directamente desde la sociedad. Vale. Especialmente si al banco le sirve tu aval a una financiación de la empresa. Entonces, ahí no puedo aportar demasiado. Pero ¿dónde sí, o dónde sí que empieza a ser relevante una figura como la mía? Cuando vamos al siguiente paso, al siguiente nivel. Hemos crecido un poco, tenemos un patrimonio más amplio. Gracias. Y podemos hacer otras cosas. Entonces, ya que hicieron lo de levantar la mano, y yo creo que está guay porque así sé quién tengo delante. ¿Cuántos de vosotros tenéis al menos una inversión inmobiliaria? A ver si podemos enfocar cámara también para que lo vean. Ahí lo vemos. Casi genial. Todos, ¿vale? De los que tenéis inversiones inmobiliarias, ¿cuántos tenéis no otras fuentes de ingresos, sino otro negocio? ¿Como autónomo o como...? Vale, hay muchos. Vale, perfecto. Pues entonces, ¿me puedo extralimitar y...? Por supuesto. Sí. Haz uso, pasa la página porque... Espera. Problemas del primer punto. Nada. Pasa la página y ponte ahí lo que necesites. A ver. Bueno, esto lo he explicado muchas veces en redes, pero para quien no... A ver, en mi ámbito hay muchas cosas que no es que sean el descubrimiento de América, pero el mero hecho de saber de su existencia te puede ahorrar muchísimo dinero. No hay que saber aplicarlas, hay que saber que existen y ya está. Entonces, pongamos que tenéis pues, vuestra sociedad operativa 1, por eso os preguntaba por otros negocios. Vamos a poner la sociedad operativa 2. Ahora os explico por qué. Y vamos a poner aquí sociedad patrimonial. Otro tema importante para que entendáis a la gente y yo cuando hablamos. Las sociedades patrimoniales, en nuestro ámbito, es un tipo de sociedad que no tiene actividad económica, pero casi siempre que escuchéis hablar de una sociedad patrimonial, a veces tienen actividad económica y le llaman así a sociedades que poseen valores, acciones, participaciones, que poseen inmuebles, ¿vale? En este caso nos da exactamente igual si es patrimonial pura a efectos técnicos o no, ¿vale? Es nuestra sociedad donde tenemos ahí los inmuebles. Aquí generamos pasta, aquí la invertimos, ¿vale? Entonces, ¿qué me encuentro mucho? Pues nos encontramos con personas que poseen sociedades. Entonces, ¿qué sucede? Que esta genera un dinero, ¿no? Pongamos, pues yo qué sé, vamos a decir números enteros, pues esta factura 300.000, esta factura 200.000. Bueno, vamos a decir que es profit, beneficio, que es que me salen los números más bonitos. Entonces, yo he generado medio kilo entre las dos sociedades, ¿no? De este medio kilo, pues me tocará pagar una cuarta parte en impuestos de sociedades. Bueno, vamos a decir que son, vamos a poner 200 aquí. Entre las dos son 400. Y de aquí quitamos el impuesto de sociedades, que es un cuarto. Entonces nos quedan, ahora sí, 300.000, que si no me voy a hacer un lío. Entonces, tenemos 300.000 euros al final de un ejercicio fiscal para invertir en inmuebles. ¿Qué opciones tenemos? Dime tú, Javi, para hacerlo interactivo, que te vi no atendiendo. ¿Desde la sociedad o desde o no? Claro, desde la... Tú tienes dinero aquí y Ajá. quieres comprar inmuebles. Bueno, entiendo que lo puedes subir a la holding y bajarlo. No. No hay holding, eres persona física. Sí, gracias por el spoiler, pero... Claro, sí. Entre sociedades entiendo que si no hay una holding, como mucho podrías hacer un préstamo, ¿vale?, entre ellas. Opción 1, préstamo, lo cual está muy bien, devenga un interés que le pagará esta a la que se lo preste, pero el préstamo tiene que volver. No, solo el interés. Solo el interés, las cuotas no. Igual que un banco, exactamente igual. Entonces, opción 1, préstamo.
¿correcto? Opción 2, dividendo. Ah, bueno, yo es que esa parte la descartaba. Digo, no puede ser, Alex Algarci no puede estar diciendo eso. Estoy hablando de opciones genéricas. Ah, vale. Vale, el dividendo, correcto. ¿Qué pasa? Que no va a ser al 19. Al 19 son los primeros 6.000 euros, después al 21, al 23, al 27, al 28. Entonces, de estos 300.000 perdemos pues unos 75.000, ¿no? Aprox. Que podríamos perder en estos dividendos para luego invertir en inmuebles. Como persona física o como sociedad, me da igual. Esto lo palmamos igual. Y luego la tercera vía, que es muy española, o por lo menos la encontramos mucho, y es, oye, con esto vendo flores, con esto vendo pescado y tengo una casa. Y dirás, bueno, ¿qué te pasa? ¿Tienes TOC? ¿No quieres tener la casa en el balance o qué? No es TOC, es que estas empresas son operativas, estas empresas tienen riesgo fiscal, laboral, legal, de mercado, financiero. Si esto cae, tú no quieres perder el patrimonio que has adquirido con los años. Valiente mierda de planificación. Entonces, esta sería la vía de, bueno, ninguna, comprarlo directamente ahí. Entonces, algo tan chorras, aparentemente, como cambiar esta figura por holding. Perdón, ¿eh? Y la persona es la que es dueña del holding. Si optas por esta vía, esto desaparece. Desaparece, se tributa el 1,25. Entonces, ¿qué sucede? Que donde teníamos 300.000, se nos quedaron unos 225.000. Y con ese dinero, si no tenemos sociedad, si lo hacemos como lo hace casi todo el mundo cuando no sabe, aún compra el inmueble y el ITP o lo que sea, o el IVA aún se lo come. Entonces, teníamos 300, nos bajó a 225 y con esos 225 no te puedes comprar un piso de 225 porque sigue habiendo impuestos. Que como persona física puede que no sean deducibles, pero si lo haces todo en un circuito corporativo, sí que va a poder ser. Entonces, en vez de 300 bajar a 225, bajamos a 299, o bueno, 297. Y esos 297 sí que son efectivos para la compra del inmueble, especialmente si lleva IVA y bueno, luego ya otras cuestiones de inversión del sujeto pasivo, que creo que ya se ha tocado ayer, ¿no? Sí, tocamos un poquito. Pues esta es la, que es muy sencillo, esto lo he explicado muchas veces. Esta es una de las fórmulas en las que no ahorras en la primera derivada, es decir, pagas sociedades igual y esta sociedad va a pagar sobre los rendimientos que tenga, pero el proceso de llevar el dinero ahí, es decir, la primera derivada, segunda derivada. La segunda es la que nos podemos ahorrar, ¿vale? Entonces, por eso digo que yo no soy tan útil en nuestras primeras inversiones, pero empiezo a serlo cuanto más crecemos, cuanto más compleja se vuelve nuestra estructura. Entonces, ¿qué es? Hostia, esto era de entrevista y... No, o sea, me encanta, ¿eh? Tú alárgate, ¿Sí? o sea, yo estoy disfrutando. No sé si estáis disfrutando vosotros, vamos. Ah, Alárgate, yo- Alex. De hecho, voy a decir que anulamos el descanso del café, ¿no? Y... ¿Sí? Ah, sí, os pensaba que iba a decir que no. Bueno, lo acortaremos un pelín y así podemos extendernos un poco más. Por lo que entiendo yo, Alex, para todos aquellos que han levantado la mano y que tenían empresa, quizá esta estructura es ideal más que sacarlo a persona física, por supuesto, y comprar como persona física o incluso comprar con esa misma empresa que tiene la actividad. Lo voy a decir así para que quede en las mentes. Persona física, caca, ¿vale? Cuando crecemos y tenemos una sociedad, es que no es solo la cuestión fiscal, es una cuestión de protección patrimonial, que es algo en lo que nadie piensa hasta que... He escuchado aquí quejarse de Hacienda, bueno, la chica de las carcasas. Maricruz está por ahí, mira. Yo sé de lo que hablas. Entonces, bueno, pues la parte de protección patrimonial es muy importante, súper importante. Ahora la comentaremos, me interesa mucho que hablemos de ese tema. Pues, esto no lo puedo hacer cuando tienes un par de... O sea, sí, lo puedes hacer con un solo inmueble, pero necesitas sociedades. Por eso os hablaba de complejidad empresarial. Incluso, si lo queremos llevar un poco más allá, bueno, voy a utilizar este. Supongamos que... Voy a hablar de cosas que no optimizan inmuebles, pero sí optimizan inmuebles, porque optimizan el conjunto. Y hay que pensar en los impuestos como un conjunto de impuestos también. ¿Vale? Hay que hacer zoom out siempre en este sentido. Pongamos que nos va bien, nuestras sociedades van bien, ya hemos comprado diferentes inmuebles y llega un amigo, también la chica, Ana creo que era, ¿no? Que invirtió en una startup y le salió regular. Ana. Pues vamos a poner aquí startup. Esto lo extrapoláis, cuando entendáis la realidad que voy a explicar, luego lo podéis extrapolar a muchos negocios. Vale,
Pues en los grupos empresariales hay una cosa que se llama consolidación fiscal, que quiere decir que el impuesto de sociedades de esta, el impuesto de sociedades de esta y de esta, se netea y se paga un único impuesto sobre sociedades. Esto se llama consolidación fiscal, ¿vale? Se puede dar cuando tenemos un mínimo de un 70% en estas sociedades. Entonces, ¿qué pasa? Dije startup porque es un tipo de sociedad que a nadie le extraña que tenga unas pérdidas tremendas durante sus primeros años. Incluso, pues, no sé, casos como Airbnb o Uber pues, llevan teniendo pérdidas de siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que teníamos 200 de profit aquí, 200 de profit aquí, y hemos pagado pues 400.000, 100.000 euros de impuestos sobre sociedades. Vale, pues 200, 200, 400. ¿Qué pasa si la startup pierde 400? Más 200, más 200, menos 400, no pago nada. Pero aquí tengo 200, aquí tengo 200, que están ahí, que pueden subir al 1,25 y se pueden inyectar vía préstamo o vía ampliación de capital en donde quiero comprar los inmuebles. Y nos hemos ahorrado una pasta, gracias a que tenemos una pérdida aquí. ¿Vale? Esto es un proceso que es natural en muchas empresas, esas pérdidas. Incluso, pues a lo mejor quieres meterte en un sector nuevo y lo que haces es comprar un jugador de ese mercado directamente. Depende de las ideas que tengas, no vas a comprar al más rentable del mercado, a lo mejor compras a alguien con pérdidas. Se puede dar una circunstancia similar, ¿vale? Tiene otras características en años siguientes, pero el jugar con piezas de pérdidas nos ayuda a netear el conjunto. Entonces, por eso digo, lo que yo enseño, o no la fiscalidad en general, la fiscalidad de los inmuebles es muy importante. La aplicación de la fiscalidad internacional a los inmuebles es lo que está más limitado. Entonces hay que jugar con este tipo de cosas, que no para todos serán útiles, pero incluso para los que estáis en vuestra primera inversión, el saber esto de antemano te ayuda a tomar las decisiones adecuadas con toda la información desde el minuto 1. Porque el que compra un inmueble pequeñito y luego se ve que va a acabar aquí, pues como solo tiene 1, 2 o 3, no lo puede aportar. Se lo queda en la persona física, bueno, pues está más limitado en ese sentido. Así que nada, me disculpáis la chapa. Un aplauso, por favor. Menuda masterclass en directo, increíble. Sin dibujos, lo mío es complicado. Alucinante, Alex. Muchísimas gracias. Eso en cuanto a la optimización y el uso de sociedades. Espera. Ojo. Espera que la capitalización de esto, o sea, esto posee todo esto. Entonces, esto de cara al banco le va a gustar. No tiene riesgo, no tiene financiación, tiene mucho capital y, por tanto, esta que no tiene riesgo porque son inmuebles, no hay un empleado que se pueda matar, no hay un cliente que te pueda denunciar, pues esta que no tiene riesgo, los inmuebles que compre, se los puede avalar. Y creedme que al banco le gusta mucho este aval, cuando esto que hay por debajo es fuerte. Qué bueno. Ahora sí. Qué bueno. No, muchas gracias por ese detalle. Lo desconocía. No había caído. Qué bueno, Alex, me encanta, ¿eh? Podemos alargar aquí. Yo te dije que los que tenéis que iros a las 6 de la tarde, yo creo que si alargamos esto 7, 8 horas, si quieres. Yo tengo la maldición del palique, así que... No, pero es que además es interesante. Si tuvieras la maldición, pero estuvieras aburrido, estaría la gente bostezando, pero todavía no he visto ninguno. Porque me estás orientando tú con las preguntas. Has comentado antes el tema de la protección patrimonial, lo veo muy interesante. Ayer estuvo Néctor por aquí, también tuvo, a raíz de montas empresas, cuando contratas a muchos empleados, de repente el mercado se da la vuelta y por lo que sea, pues muchos de nosotros pues seguramente hemos tenido alguna ocasión, algún problemilla, ¿no? O algún embargo, algún lo que sea. Esto es como las motos. Hay dos tipos de moteros, el que se ha caído, el que se va a caer. Pues hay dos tipos de moteros. Pero te va a tocar. Lo siento. Claro, ¿cómo lo hacemos? Porque normalmente nosotros compramos inicialmente, ¿no? Como persona física, sin pensar en, oye, el día de mañana puede ocurrir cualquier cosa. Es que, ¿no? O sea, pongamos un caso en el que podría ocurrir y no hemos dado... O sea, no somos conscientes, no sé. Nos tomamos una cervecilla. Mira, muy fácil. Imagínate, tienes 3 inmuebles. Compras un cuarto, te pones a hacer parte de la obra, la subcontratas, una parte te pones a hacerla tú con uno de los
¿Se me escucha, no? Sí. Uno de los subcontratistas, ¿Vale? le dices, mira, de esto no voy a querer IVA, tal, no sé qué, te pones a currar en B porque no pasa nada, estás en un piso encerrado y no pasa nada. El tío no sé, se rompe una pierna, bueno, vamos a decir algo más grave, se cae del balcón o lo que sea, pintando. Esa responsabilidad es muy fácil que te la deriven a ti. La responsabilidad civil por una muerte va a ser más que los otros 3 pisos juntos. Entonces vas a perder todo por ese error. Has dicho lo de la cervecita. He tenido casos. He tenido casos de persona que bebe, persona conduce, persona tiene un problema, ese problema se traduce en un par de millones de indemnización, vida destrozada. Bueno, la de los otros, por supuesto. Claro, por supuesto también, Aquí pero no tú vas estoy con hablando. todo. Correcto, pero la persona va fortuitamente. O sea. Sin embargo, si tu patrimonio lo tuvieras en las sociedades, ¿hasta qué punto podría afectar a que tú eres el dueño del 100% de esas sociedades? Bueno, me apuntáis otro burpee. ¿Vale? Depende. Y aquí depende a un nivel en el que no voy a poder aportar certidumbre. Okay. Porque ¿os suena el término derivación de responsabilidad? Se mencionó ayer, ¿no? Con el padre que le derivaron la deuda. Y entonces está la teoría y luego está la práctica. Y están las posibilidades que tenemos para defendernos, que ese es mi caballo de batalla. Ahora lo explico. Entonces, el hecho de que esté en una sociedad es una primera barrera. Una primera barrera. Entonces, en función de por resumirlo mucho, cuánta responsabilidad se puede atribuir a cada cosa, si es fortuito, vas a poder, digamos, encapsular el riesgo ahí y que no engangrene otras áreas de tu patrimonio o de tus sociedades. Si tú ya tienes una cierta responsabilidad, ya se podría llegar a derivar a la persona. Entonces, todo esto depende, ¿vale? Lo voy a tratar de simplificar, pero que entendáis que son trajes a medida, lo que explicaba Pedro. Siempre, o sea, anda que no me habría gustado a mí vender formación y dar un producto estándar y forrarme y ya está. No se puede. Hay que ir caso por caso en ese sentido. Entonces, el tener los inmuebles a nombre de una sociedad en lugar del nuestro, pues es una primera capa, digamos. Si además en esa sociedad la compartimos con otras personas, pues es otra capa, porque Hacienda lo hace alguna vez, pero es bastante extraño. Hacienda no quiere participaciones. O sea, si tú y yo tenemos una sociedad con una tercera persona, para hacerlo más flagrante, Hacienda no quiere su posición minoritaria ahí. Si no tiene ni pincha ni corta, tú decides no repartir dividendos, no puede nombrar un administrador, no puede hacer nada, no las quiere. Si es muy flagrante, te las va a coger, pero es algo que habitualmente no sucede. A partir de aquí, todo lo complejo que lo quieras poner. Mete otras jurisdicciones por el medio, una sociedad del exterior es dueña de esa sociedad o dueña del inmueble. Pues a partir de aquí, bueno, voy a explicar las capas de protección patrimonial para que sea más comprensible. Sí. Porque esto lo explico mucho y me sale del tirón. Entonces, siempre defino la protección patrimonial, es que creo que va a ser mucho más útil así, más funcional. La protección patrimonial, yo siempre que la explico, para que se entienda su utilidad, porque sí, al principio pensáis mucho en ahorrar impuestos, pero cuando empezáis a tener un patrimonio grande os empieza a asustar el perderlo. Entonces ahí es cuando se empieza a valorar la protección patrimonial. Entonces, capa cero, que no es fiscal, es diversifica. Diversifica, puede ser, como comentaban, dentro del sector, se puede diversificar por país, por modelo de negocio, por sector, por divisa, por lo que tú quieras. Pero no tengas todos los huevos en la misma cesta. Esa es una primera capa que no es la mía, ahí os queda. Entonces, la primera de ellas es el pónselo difícil. No es lo mismo que yo te embargue, que yo te diga que me has defraudado, que te quiero quitar 10.000 euros y que te los quiera quitar del BBVA. Me va a ser mucho más fácil que si te lo quiero quitar del Deutsche Bank, estando en Alemania, pongamos. Que está en la Unión Europea. Se puede, pero es una primera barrera. Si no solo está fuera de España, sino que además está en un país fuera de la Unión Europea, será más difícil. Si está en un país sin una cosa que se llama CRS, pues será más difícil porque no serán ni conocedores de ello. Si está en un país pues con ciertas protecciones, pues directamente no te lo podrán quitar. Entonces, el pónselo difícil implica trabajar con otras jurisdicciones, implica trabajar con sociedades dueñas de sociedades. Vale. Iba a decir la palabra interpuesta, pero interpuesta suele llevar a pensar en cosas más shady, turbias, ¿no? Sí, más oscuras. Vale. Que eso, el taller clandestino era el viernes, ¿no? Exacto, ya estamos a domingo, o sea que ya... No, el domingo es el día del Señor y todo limpito y... Todo legal, y todo legal. Entonces, pónselo difícil.
Al final no es lo mismo tener que pedir información a un banco de México que habla español que pedírselo a un banco de Vanuatu, que no sabes ni qué hablan y no les va a pasar nada si no te contestan. Entonces, la complejidad aporta protección patrimonial. Hay un siguiente paso. La capa sería, bueno, he mencionado el nivel 0, diversifica. El nivel 1, pónselo difícil, la complejidad. El nivel 2 es la privacidad. Evidentemente, si no saben que tienes algo, no te lo pueden quitar. Hay privacidad ilegal y hay privacidad completamente legal. Entonces, ¿cómo conseguimos privacidad? Pues bueno, de muchas maneras. De nuevo, parafraseo al compañero Pedro Martos, que habla, en los libros que he leído se menciona este tema. Una sociedad tiene un inmueble, te compro la sociedad, el hecho de la compraventa de participaciones es un acto no inscribible en el registro mercantil. Por tanto, yo soy dueño de esta sociedad, pero no figura en ningún sitio. Figura tu nombre. Si tienes algún problema, enseñarás el contrato conforme me lo vendiste. Pero a priori no saben que es mía. Esto es una de las muchas fórmulas. Se podría comprar con una empresa de... Pues, yo qué sé, a mí no me gusta Estonia, pero vamos a poner el ejemplo de Estonia. Entonces, ¿una empresa estonia puede comprar un inmueble en España? Yo esto siempre lo respondo con algo que también digo mucho, y es técnicamente posible, estratégicamente desaconsejable. Es decir, ¿una empresa de fuera puede comprar un inmueble en España? Sí. Tiene que figurar en el registro de la propiedad, entonces necesitamos un NIF. Y para que nos den ese NIF o NIE, nos van a identificar a los titulares reales. Cualquier propietario más del 25%. Por lo tanto, tenía una empresa con un poco de privacidad, tampoco mucha, y ahora se lo he dicho a Hacienda que esto es mío y estoy comprando esto, y Hacienda va a decir, ¿y por qué tienes la empresa allí? ¿Y cómo está este dinero allí? Y bla, 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 bla. ¿Qué pasa? Que si esa empresa, esto insisto, son caso por caso, si esa empresa es de 5 socios, a partes iguales, 20, 20, 20, 20, 20, ninguno es titular real, por tanto, el único que va a figurar es uno de estos o un tercero que se nombre como administrador, que será el firmante en la notaría española. Y de esa manera ese inmueble es tuyo, parte, pero nadie sabe que es tuyo. Estos 5 a veces son yo y mis empresas. Y demás, pero de cara al 25 se tiene en cuenta la titularidad indirecta. Okay, vale. Pero bueno, ya en mi ámbito os podréis leer entre líneas que trampas mil hace la gente. Claro, pero está asumido ya. Muchos de los que están aquí son padres o... Tercera capa de protección patrimonial. Me salta, perdón. El que directamente no poseas cosas. Entonces, la versión... ¿Cómo que no poseas como persona física? No, que no poseas. Que de cara hacia eres pobre. Yo tengo un problema contigo, pero tú no tienes nada. Vale. Sí que o sea, controlas, sí, pero no a mi nombre. No está tu nombre, efectivamente. La versión que todos conocéis de esto es clásico empresario que tiene riesgo y la casa familiar donde duermen los hijos está a nombre de la pareja. Oye, si le pasa algo al negocio, tenemos donde caernos muertos. Está la versión guarra, que es la de un testaferro. Entonces, yo tengo un problema contigo, esto está a nombre de otro, salvo que yo sea capaz de forma muy clara conectaros, pues a priori no te puedo embargar eso. Pero esto es ilegal, evidentísimamente. Claro. ¿Qué pasa? Que después hay figuras en las que no me voy a enrollar mucho porque ya es harina a otro costal, pero os sonarán los fideicomisos famosos, los trusts, las fundaciones, que son, aunque son distintos entre sí, cumplen la misma función. Voy a hablar de la fundación porque es la que nos interesa. Bueno, os voy a hacer un favor, en realidad, y a mí mismo y a mis empleados en el futuro. Es que la gente lee sobre trust y luego llegan a consultoría, no quiero hacer esto, ¿tú dónde vives? Si viviese en un país que bebe de una herencia del derecho anglosajón, trust, fideicomiso, de lo que voy a explicar. Los que vivimos en países herencia del derecho continental, o sea, España o casi toda Europa, fundación, ¿vale? Siempre que os encontréis por internet el concepto del trust, sabed que vosotros podéis conseguir lo mismo mediante una fundación. ¿Vale? Y que no tiene sentido si somos pequeñitos. Es algo ya de la... Si hay una pirámide de Maslow del emprendedor y del inversor, cuando estás arriba, ¿vale? Para que nadie pierda foco en estas cosas, que muchas veces nos obsesionamos y digo, pero dale fuego al negocio. Y luego ya optimizarás. Entonces, la fundación, que no son las fundaciones de aquí, son una cosa que se llaman fundaciones de interés privado, que esencialmente, para que se entienda, es como si fuera una empresa patrimonial, es decir, no puede tener una actividad económica, pero es un ente que, a diferencia de una empresa, que también tiene personalidad jurídica propia, pero una empresa siempre pertenece a algo. Le pertenece a otra empresa, o le pertenece a una persona o a un grupo de personas. Vale, pues la fundación no.
La fundación es un ente en sí mismo, como una persona. Yo no te puedo embargar a tu mujer o a tus hijos. Son entes en sí mismos. Por ahora. Alguna vez lo desearías, ¿no? Alguna noche de agobio dices, hostia, no puedo entregar esto y dormir. Bueno, no, perdón, karma. Entonces, ¿qué sucede? Que como la fundación tiene esta personalidad propia independiente del socio, los problemas del socio no pueden saltar a la fundación. Miles de dependes, hay un periodo de revocación, si tú aportas un inmueble tienes 2 años en los cuales un acreedor puede deshacer esa aportación, pero una vez se ha hecho y una vez ha pasado ese periodo, lo que tenga esa fundación no se te puede embargar. Y aunque no puede tener actividad económica, puede tener activos que generen dinero. Puede participar en sociedades que repartan dividendos, puede poseer inmuebles que generen rendimientos. Esa fundación, en lugar de tener dueños, tiene beneficiarios. Entonces, te pueden embargar el usufructo, el beneficio, eso sí, pero no te pueden embargar ni los activos ni el management sobre estos activos. Vale. Tú tranquilo que si sé que me lo vas a quitar, ¿sabes? No lo mando por ahí. Claro, lo mandaré por otro lado. Y eso es un poco yo lo llamo el tener varias vidas como emprendedor. Vale. El saber que si hay un evento de cisne negro, personal o social o colectivo, que tú, si este es el cero absoluto, tú solo puedes caer hasta aquí. Y esto, sobre todo cuando lo has visto, como yo tengo el dudoso privilegio de haber visto muchas fortunas o riquezas caer. Entonces, uno que es más consciente de esto valora mucho saber que yo hasta donde puedo caer es un tope, pero que no puedo caer más abajo. Y eso que ahora me satisface, no quiero saber lo mucho que me satisfará cuando tenga hijos y preocupaciones más allá de lo que es mi persona. Entonces esto es algo muy importante que solo valoramos cuando hemos tenido sustos como los que han contado aquí. Sin lugar a duda. Pensamos quizá más en la fiscalidad y no tanto en lo que podría pasar ante Sí. un problema que hemos comentado. Comentaba antes, que me he querido adelantar, que muchos de los que están aquí probablemente sean padres y alguno pues estará ya en camino o con previsión de serlo. Habrá gente que diga, no, yo quiero ser feliz y no 50-50. Ya visteis ayer lo feliz que soy yo con mi hijo, pero el otro 50% del tiempo es peleas, es madrugones, es no dormir, ya lo sabéis. ¿Cómo podemos hacer de alguna forma que nuestro patrimonio, quizá el dinero que generamos o lo que sea, ya vaya quedando en herencia en vida? Es decir, yo tengo 30, acabo de cumplir los 30, mi hijo tiene 3. ¿De qué forma podemos empezar a crearle un patrimonio a nuestro hijo mediante nuestros inmuebles? No sé si nos ocurre igual la opción más fácil. Oye, pues compro el inmueble, que el titular sea mi hijo y el que lo alquila. ¿Esto es posible o qué opciones tenemos ahí? Depende. Depende, ¿vale? Depende. Ya lo digo con vergüenza, pero es que ¿qué quieres? Es que No, depende. es el día a día. Entonces, aquí, diferentes vías. Está la vía simplona que hace cualquier hijo de vecino y es ir haciéndole un peto, ir haciéndole un bolsillo, aportaciones periódicas a una cuenta. Técnicamente son una donación en vida, pero yo por lo menos nunca lo he visto. El que un padre lleve 10 años metiendo 300 o 500 euros al mes en una cuenta a nombre del hijo o tutelada para su hijo, que eso vaya haciendo pelota de nieve y bueno, lo único que te podrían regularizar es lo no prescrito de cantidades pequeñas en las que yo nunca he visto meterse. Entonces, parece una tontería, pero cuando esto lo prolongas en el tiempo, al final estás traspasando un capital importante a tu hijo. Entonces, esta es una primera simplona fórmula para llegar hasta ahí. Otra fórmula que no podéis aplicar en territorio confiscatorio valenciano, pero podéis aplicarlo en Andalucía, en Madrid, en Galicia. De hecho, en Galicia hay una figura que se llama el Pacto de Mejora, que es como una herencia en vida, por así decirlo, que también no se llama así, pero existen otras comunidades. Si tienes la suerte de vivir así, pues, hombre, puedes donarle directamente o capital o el inmueble, con unos ciertos límites. Y lo más que vas a tributar es el 1% de ese capital. Entonces, pues es una fórmula que no está mal. A partir de aquí empezamos a estar jodidos. Empiezan a quedar menos opciones, empezamos a tener que hacer jueguitos como el primero que expliqué, de irlos haciendo poco a poco, de diferentes cosas. Pero la fórmula más importante... Por supuesto, disfrutamos. Espérate, me lo voy a... Sí, sí, claro. Vale. La fórmula más importante es que esto, además de holding, además de los beneficios fiscales de los que hablamos, sería muy interesante que además adquiera una cosa que puede parecer un término coloquial, que sin embargo es un término jurídico, tributario, y es que esto sea considerado una
empresa familiar. Esto se lo podéis hacer a vuestros padres también, si están mayores y lo comprenden, porque es muy importante porque os ahorra mucho dinero. ¿Requisitos que tiene esto? Pues bueno, tiene que tener actividad económica. Tiene que tener, tenemos que recibir, quienes participen ahí tienen que recibir más del 50% de sus ingresos de esta sociedad, de sus ingresos salariales, lo cual es muy sencillo de lograr. Y bueno, hay unos requisitos de participación mínima del 5-20% en función de si se cuenta la unidad familiar o no. Historias, casi siempre se cumple. ¿Por qué explico esto? Pues porque nuestros hijos, el día que fallezcamos, o según la comunidad, incluso antes, si queremos hacerlo, podemos jugar con la nuda propiedad, el usufructo, el control de la sociedad, el tal, también hay juegos ahí. ¿Qué pasa? Que heredar esto es gratis o casi gratis. Es decir, va a pagar más, bastante más, el chaval que herede de su padre una casa en Valencia y otro en Santa Pola. Esa persona va a pagar más, seguramente, que una persona que herede, en vez de 2, 70 casas, que herede 3 millones en acciones de Apple, que herede lo que sea, pero todo eso está en algún punto de este ecosistema. O incluso aquí, si no tienes riesgo, lo puedes adquirir arriba. Y esta es la fórmula que en comunidades chungas como esta, pues estamos haciendo para poder traspasar inmuebles a los hijos. Yo la fórmula del goteo la aplicaría siempre. La que comentaba de ir haciéndole la huchita poco a poco. Porque cuando eso lo extrapolas a 10 años, esos son 120 meses aportando 500 euros al mes, ¿sabes? Ya les has aportado 60.000 euros que no han tributado en ningún sitio, que no has gastado de la parte exenta para el día que te mueras. Entonces se trata de ir a veces combinando diferentes vías. Muy bien, para terminar, estamos ya fuera de tiempo, vamos a quitar 5 minutos del café, 5 o 10 minutillos del café, pero creo que es muy interesante y es conocer, tú que estás día a día peleando, ¿no? Con muchísimos casos, ¿Sí? ¿Cómo consideras que va a ir la fiscalidad a nivel de España referente al sector inmobiliario? Es decir, por ejemplo, la bonificación que el año pasado era el 60 por vivienda habitual, por vivienda, ¿no? Ahora es al 50, nos han pintado que quizá el 90, pero no lo hemos visto. La ley de vivienda está ahí en el aire. Es decir, hay una inseguridad jurídica a día de hoy. No sé si tú tienes alguna noticia o prevés de alguna forma por dónde pueden ir los tiros y nos puedes dejar más tranquilos o más preocupados. Más preocupados. Más preocupados. O sea, a ver, el tema de la vivienda es que al final el problema es que la política se ha convertido en el centro de la vida social, tristemente. Los políticos deberían ser casi desconocidos, si me apuras, meros gestores. Y cuando la política está en el centro, lo político se vuelve un arma y la vivienda es un arma política de manual. Si no, un tío como tú jamás lo criticarían en la tele. Entonces, no tengo ni idea. Lo único que te puedo decir es, casi así además como chascarrillo final, es que el tipo de clientes que nos llega, entre muchos otros, también nos empieza a llegar clientes con mucho acceso a altas esferas y demás. Y lo primero la respuesta estricta es no lo sé. La respuesta que te daría tomando unas cañas y con sinceridad, te contaría esta anécdota. Y fue de una persona muy cercana. Bueno, ha estado en Bilderberg, ha estado en todos lados, ha tenido cargos políticos muy importantes. Le dije, oye, ya sé que la reunión es para que me preguntes tú a mí, pero ¿te puedo preguntar una cosa? Y bueno, hablando sobre este tipo de preguntas, sobre el futuro, sobre cómo lo veo, su respuesta fue, Alex, cuando tengas dudas de si te estás poniendo un poco conspiranoico de más o no, sí. O sea, perdón, te estás quedando corto. Sí. Te estás quedando corto. Entonces, mi opinión no es muy halagüeña en ese sentido. A mí no me gusta la dirección, el rumbo que lleva ya no España, sino Europa en general. De hecho, muchas personas al principio valoraban Portugal, valoraban Chipre, Andorra. Estonia. Sí, Estonia más para empresa que para persona física, pero bueno, Irlanda, Malta. Y sin embargo, ahora hay un componente que empieza a ver en muchas personas y es, Alex, ya no es una cuestión meramente monetaria, económica, fiscal. Es una cuestión de principios. Ya no quiero estar en la Unión Europea. Entonces, eso combinado con que realmente tu casa no es tuya, si te dicen lo que puedes hacer con ella, si te dicen a quién se la puedes alquilar, por cuánto, si te dicen en qué circunstancias, si te hacen la rana y el cazo, es decir,
vas comprando inmuebles, vas comprando inmuebles, vas comprando inmuebles, llegas a un límite en el que ya no te puedes ir de España porque te aplica el exit tax, o por el mero hecho de tener inmuebles, te aumentan el impuesto al patrimonio del 1,5 al 4, porque los ricos son malos y no sé qué. Tu rentabilidad roza el 4, pongamos, o vale que está justita, pero es impuesto de patrimonio, es a mayores de lo que ya vas a tributar por los rendimientos en sí. Te lo suben, 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 ¿y tú qué haces? Estás pillado, no puedes hacer nada. Entonces, por eso soy un poco pesimista en ese sentido, porque ese valor que es tan importante, el de la libertad que tiene detrás, tiene muchas aristas. Y en ese sentido, el tener, pues, el estar muy apalancados en Europa, pues te deja a merced de los designios de von der Leyen y demás. Entonces siento la bajona final, pero pero no tengo mucha respuesta, la verdad. Estoy muy de acuerdo contigo y creo que muchos de los que estamos aquí lo estaremos. Pensamos bastante igual. Ojalá y cambien, pero pinta fea la cosa. Muchas gracias, Alex. A vosotros. Ojalá y haya más gente como tú, valiente, que se expone a decir esto, que realmente te estás metiendo en un marrón el criticar a ciertas personas o ciertos, cierta parte de cómo actúan los gobiernos. Pero es que aunque haya dado esta opinión de Europa, yo el día de mañana me gustaría tener niños, me gustaría que se criasen con sus primos, con sus abuelos, y me gustaría que fuera un país razonablemente próspero al que volver. Totalmente. Entonces, o hago esta lucha o no tiene sentido. Así que te agradezco y te agradecemos toda tu valentía, el compartir todo ese conocimiento, no solo aquí, sino en tus redes. Así que gracias de verdad por dedicar este tiempo y por estar por aquí. Me hacía mucha ilusión que vinieras, Alex. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias, tío. Muchas gracias. Vamos. Es un crack. Ha ha ha.